se deschaban con sus lemas, si viviera, votarían por Perón. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la clase de hoy, a cargo del licenciado Gustavo Lau. ¿Está bien pronunciado, Gustavo? Lau. Sí, sí, así, perfecto. Lau. Licenciado en Relaciones Internacionales de la USAL, magíster en Defensa de la Escuela de Defensa Nacional, analista en Geopolítica, en Energía y Política Exterior en el IDEP de ATE Nacional, docente universitario USAL de la Universidad de El Salvador, autor de diversas publicaciones sobre la materia con eje en geopolítica de la energía y en políticas energéticas. ¿Sí? La exposición de hoy se llama Hacia una estrategia, hacia un proyecto energético nacional, tendencias mundiales y desafíos de la Argentina. Y como concepto introductorio, Gustavo plantea que la energía es uno de los campos fundamentales en que se juega el presente y futuro de nuestras comunidades. Abordaremos los ejes de un proyecto nacional energético en el contexto de un mundo volátil y conflictivo, cuyas tendencias energéticas resultan fundamental identificar. Bueno, hecha la presentación, lo dejamos al expositor que comience, Gustavo. Gustavo Lau, bueno, ¿es el apellido que es francés? ¿De qué origen? Es libanés, Hugo, en realidad. Es libanés. Lo que pasa es que parece francés, pero es de origen libanés. Venimos de la región... Turco, directamente. Cristiano-maronita. Bueno, adelante entonces, Gustavo. Bueno, Hugo, muchas gracias. Es un placer para mí estar por segundo año en las reuniones de esta escuela de formación política, ¿no? Este esfuerzo colectivo que se hace en favor, bueno, de intercambiar puntos de vista, aspectos, problemáticas sobre los cuales nosotros trabajamos. En mi caso, como ustedes ya saben desde el año pasado, suelo monitorear la problemática energética, siempre con una mirada geopolítica, esto es, la necesidad de hacernos preguntas que tienen que ver con la definición estratégica de la energía en función de las dinámicas territoriales en el sistema internacional. Y en tal sentido, la idea que yo tenía para hoy era compartir con ustedes básicamente dos ejes, como bien decía Hugo en la presentación del título. Por un lado, tratar de auscultar algunas de las tendencias que creemos resultan interesantes de escribir en la presente coyuntura, en la dinámica de la política internacional, vinculadas a la problemática energética. Y el otro eje de la exposición será luego trabajar sobre algunos aspectos que me parece estimulante pensar entre todos sobre la situación nacional en materia de planificación energética. Respecto al primer eje, yo les diría que en el mundo del 2021 nosotros estamos atravesando un panorama que está caracterizado, por un lado, por un aumento de la conflictividad y la volatilidad ligada centralmente a la conflictividad creciente entre Estados Unidos y China, más allá de si hay o no una tendencia a orientar un análisis referido a si se estaría estructurando o no una nueva guerra fría entre estos dos grandes contendientes. Lo cierto es que las principales dimensiones del poder y la distribución de capacidades de los países en el mundo, y la energía es una de las capacidades materiales centrales, no solo para la proyección de poder, sino para la garantía de la supervivencia de una comunidad nacional en un espacio territorial, ¿no?, determinado.
Y bueno, y la energía es uno de los puntos, junto con las dinámicas del cambio tecnológico, los sectores de la nueva economía, la inteligencia artificial, y tantos otros sectores que forman parte de esta puja creciente. En la dinámica de funcionamiento de la economía política de la energía, y cuando hablamos de economía política de la energía, definimos fundamentalmente los pilares centrales, ¿no? Producción, transformación, distribución y consumo de la energía. Sigue estando centralmente dominada por los hidrocarburos. Las dinámicas de distintos países son diversas, por cierto. Cuando nosotros miramos la relevancia todavía del gas y del petróleo en el mundo, y también del gas, del carbón mineral como el tercer hidrocarburo relevante, vamos a encontrarnos con realidades tan concretas como que China y la India, que son los dos países más poblados del mundo, tienen todavía en su mix energético, vinculado, por ejemplo, a el uso de estos fósiles para la generación de energía eléctrica, una relevancia fundamental. Arriba largamente del tercio de la producción de energía eléctrica, en estos países está vinculada al carbón mineral. ¿Qué ha pasado en el mundo respecto a los fósiles? En los últimos 15 años, yo les diría, tal vez el fenómeno más relevante que ha sido caracterizada como la revolución energética de los no convencionales, fue la irrupción de los Estados Unidos como un gran actor en la producción creciente de hidrocarburos no convencionales en la realidad internacional. Miren, hasta el año 2005-2006, más o menos, los Estados Unidos importaba algo más del 60% de sus requerimientos energéticos fósiles, es decir, para el funcionamiento de su propia economía, ¿no? Bueno, hoy Estados Unidos, y fundamentalmente en el caso del petróleo, importa mucho menos de la mitad de ese porcentaje del que estábamos hablando hace tan solo 15 o 16 años, es decir, el 30%. Y se ha transformado en un gran productor de gas de esquisto, es decir, el gas no convencional, otras variantes de gas también, el llamado tight gas o de arenas compactas, y además también de shale oil, el petróleo no convencional, en donde, como ustedes saben, Vaca Muerta, y sobre ello vamos a hacer alguna referencia después, cuando tratemos el capítulo nacional, puede adquirir un capítulo relevante en la planificación sobre la explotación de los hidrocarburos en el futuro. Pero digo, lo que quiero decir es que esta tendencia que identificamos en el plano de las energías fósiles, relacionada a la actuación de los Estados Unidos, ha sido decisiva en los últimos 15 años porque ha implicado un gran esfuerzo inversor. Se ha hundido miles de millones de dólares en capital para poner en producción recursos no convencionales a través de la tecnología del fracking, de uso masivo de la misma, ¿no? Logrando bajas de los costos de producción permanente, digamos, ¿no? Ahí tenemos un caso, la cuenca tejana de Eagle Ford, como una de las principales de producción de petróleo no convencional, fundamentalmente, ¿no? Barnett, Dakota del Norte, distintas cuencas, todo un cinturón que va de oeste a este de los Estados Unidos, pero digamos también que esto ha traído consecuencias en la propia dinámica política interna de los Estados Unidos, porque como ustedes saben, hay otra tendencia que propiamente ocurre en los Estados Unidos con mucha fuerza, y más ahora con la llegada de Biden al poder, pero que está en la sociedad norteamericana, que tiene que ver con una crítica creciente a lo que han sido las consecuencias o las externalidades negativas crecientes que que la producción hidrocarburífera no convencional podría generar en términos acumulados, diríamos, ¿no? Por ende, ¿qué quiero decir con esto? En las tendencias que estamos observando, lo que uno ve es que
la dinámica vinculada al cambio del patrón de producción energética en el futuro, vis a vis la dinámica del cambio climático, el Acuerdo de París del 2015 y los compromisos que los países podrían ir tomando, aparece como otro escenario a analizar con mucha cautela, con mucho cuidado. Analizando a Estados Unidos en particular, ustedes saben que los 4 años de Trump se caracterizaron por un gran esfuerzo ligado a la producción fósil no convencional, y los Estados Unidos logró el abatimiento de los costos productivos en la industria no convencional, que fue tan importante que permitió, por ejemplo, que Trump intentara recomenzar un programa de reindustrialización en amplias regiones del país, entre otras cosas porque logró tener como insumo crítico fundamental el gas natural a un precio muy por debajo de los $3 por millón de BTU, que es una unidad que se utiliza comparativamente a nivel internacional, ¿no? Entonces, este es un elemento que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, Biden viene con una lógica en donde, al parecer, ante la relevancia de los recursos fósiles, que todavía siguen siendo muy importantes en el mundo, por cierto, querría imponerle una orientación, un debate crecientemente vinculado con la introducción de fuentes alternativas en el diseño de la planificación energética de los Estados Unidos, ¿no? Desde renovables hasta otros tipos de uso del gas vinculado a otros recursos. Por ejemplo, vamos a hablar en un momento, es decir, ideas que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de electricidad, es decir, de fuentes renovables para la producción de un recurso no primario en la naturaleza como el hidrógeno, es decir, una fuente secundaria de energía, que podría ser utilizada para la producción, por ejemplo, de otro tipo de bienes, o para ser utilizado en lo que hace a la problemática de la electromovilidad, ¿no? El vínculo ahí energía-transporte. Digo, entre tantas cuestiones que se están debatiendo en el mundo. Pero lo que quiero decir entonces es que, junto con esa tendencia de los Estados Unidos, en los no convencionales, aparece esta otra dinámica vinculada a la efervescencia por las fuentes no convencionales, renovables, diríamos, en torno a la difusión de la problemática del cambio climático. Y otra tendencia relevante que estamos viendo en el mundo es que es tal vez la contracara de lo que ha pasado con esta revolución del shale en los Estados Unidos. ¿Y qué es? Que el rol de la vieja organización creada ya por 1960, de los países exportadores de petróleo, se ha visto muy debilitada a partir de esta ofensiva norteamericana. Piensen que los países exportadores del petróleo, digamos, aunados en la OPEP, explican históricamente entre el 35 y el 40% de la oferta de crudo en el mundo. Bueno, lo que ha instalado los Estados Unidos a partir de esta política de incentivo, que nosotros llamamos de apalancamiento financiero permanente, del gas y del petróleo no convencional, es una dinámica que se ha instalado en torno a una guerra de precios permanente que venimos viendo acompañada de una gran oscilación e inestabilidad, y que tuvo el año pasado, como todos recordamos, acelerado por la pandemia del COVID-19, en abril más o menos del año pasado, hace algo más de un año, un escenario cuasi inédito que fue la sobreabundancia, la sobreoferta de hidrocarburos que estaban dando vuelta por el mundo, que llevó a un abatimiento total de los precios, hasta incluso con cotizaciones negativas. Ustedes recordarán el barril WTI, que es la referencia que sirve históricamente para el mercado norteamericano, ¿no? Que es un crudo de características más livianas, digamos, ¿no? E incluso el otro barril de referencia con el que se mueve la Argentina, que es el barril Brent del Mar del Norte, muy vinculado a la dinámica hidrocarburífera inglesa, históricamente, y francesa, que bueno, ha tenido también una creciente oscilación y una baja acentuada de sus precios en esta dinámica que estamos
estamos comentando, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, en realidad, la dinámica de la oferta y demanda hidrocarburífera, en términos de la economía política de los hidrocarburos, siempre ha sido uno de los factores fundamentales que hay que comprender para entender las oscilaciones de precios, ¿no? Digo, en momentos como estamos ahora, suba de los precios de las materias primas vinculados a un dólar más debilitado, aumentos especulativos también, con posibilidad de generar situaciones más complejas en términos del abastecimiento. Esto pasa con las materias primas alimenticias, con los hidrocarburos también, por cierto. Lo estamos volviendo a ver en este contexto, ¿no? COVID de por medio. Y bueno, y en este escenario hay además también otro actor central en la problemática hidrocarburífera, que es la Federación Rusa. La Federación Rusa ha jugado en todo este escenario intentando generar una dinámica, diríamos, ¿no? De vuelta a cierta normalidad en torno a ciertas oscilaciones de precios, y intentando en cierta forma limitar la relevancia de la entrada en el mercado internacional de los Estados Unidos a través de los hidrocarburos no convencionales, e intentando pararse con su industria del gas y petróleo más bien convencional, ligada justamente a fortalecer su influencia geopolítica, ¿dónde? En un área central para la seguridad de largo plazo, para la seguridad estructural de Rusia, como antes lo era de la ex Unión Soviética. Para mí es una continuidad geopolítica esta, diríamos, ¿no? Que se ve en el plano energético, que es tratar de lograr ser un proveedor confiable de parte de los países de Europa Occidental en lo que hace al abastecimiento posible de gas en el futuro. Ahí ustedes tienen, hoy, hay un problema de carácter geopolítico muy, muy complejo que se está viendo hoy con el famoso proyecto del Nord Stream 2, que une a Alemania y a Rusia, en el intento de Rusia por generar un abastecimiento seguro y confiable, ¿no? A Alemania, y la oposición de los Estados Unidos, ¿no? Que es, en cierta forma, quien tiene una voz, lleva la voz cantante en el marco de los países de la OTAN, e incluso en esta debilitada Unión Europea luego de la salida de Gran Bretaña con el Brexit, ¿no? Ya consumado. Ahí hay una presión geopolítica y un conflicto político que es energético también, que lo estamos viendo predominantemente, y que es una de las tensiones que está operando hoy, creo yo, en la dinámica energética que estamos viendo. Un aspecto más que quería comentar respecto a esto, de las dinámicas que observamos. China está intentando generar dos grandes, yo le diría, políticas en torno a los recursos energéticos. Por un lado, está tratando de diversificar el origen de sus proveedores y realizando inversiones en todo el espectro de las fuentes energéticas posibles. No solo buscando inversiones en hidrocarburos que sean confiables, sino además también incentivando, como está pasando en los últimos años. Yo les digo, miren, hace 10 años aproximadamente, y sobre todo en los últimos 5, ustedes miran los datos de la Agencia Internacional de Energía o de la IRENA, que es la Agencia Internacional de Energía Renovable, por citar algunas de las fuentes, y van a ver que China lidera los procesos de inversión en el mundo vinculado a todo tipo de recursos energéticos, pero fundamentalmente fuentes renovables. Inversiones en energía solar fotovoltaica, en energía eólica, otras fuentes posibles, pero fundamentalmente en estas dos, tratándose de energías renovables, pero además también buscando hacerse de tanto empresas llave en mano, vinculadas a la producción energética fósil, o inversiones en redes de transmisión y de distribución eléctrica y hasta de generación de energía eléctrica en el mundo. Sí, con lo cual,
el rol de China, que como bien sabemos en los últimos 20 años ha irrumpido en el sistema internacional de un modo determinante y ha entrado, si se quiere, en distintos sectores productivos, económicos, y su poder se ha difundido de un modo muy, muy elocuente, de la mano de estrategias variadas, ¿no? Por ejemplo, en la dinámica energética, China la maneja a través, por un lado, de instrumentos que tienen que ver con la concreción de acuerdos de empresas estatales vinculadas a su vez a empresas estatales de otros países, o la promoción de acuerdos estatales privados o privados-privados, fuertemente incentivados por la banca internacional china, y además también, últimamente, con un criterio, diríamos, muy claro, que tiene que ver con empezar a dejar de invertir, sobre todo en los últimos años, fundamentalmente, en la toma de negocios ya cerrados o ya construidos, ya en actividad, diríamos, ¿no? Sino buscar acuerdos comerciales también, desde una visión más flexible, que es otra estrategia china, ¿no? Que le puedan servir a sus propios intereses de largo plazo, diríamos. Ahora, ¿qué pasa? China es un actor, entonces, que aparece en toda la dinámica de la problemática energética global, vinculada a recursos fósiles, vinculada a energías renovables, y entrando también fuertemente en otro capítulo que estamos viendo en el mundo, que ustedes verán respecto a las tendencias, ¿no? Y que liga la economía política de la energía y del transporte, y que tiene que ver con el capítulo de la electromovilidad. Ustedes ven que grandes industrias automotrices en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, propiamente China, están avanzando en distintos enfoques de promoción del transporte eléctrico, o de, diríamos, modalidades de transporte que podríamos llamar híbrido, en donde aparece, por ejemplo, muy trabajado en Japón, en Alemania, también en Estados Unidos, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de el llamado hidrógeno verde, que es nada más ni nada menos que la idea de obtener hidrógeno, que como les decía antes es una fuente secundaria de energía, a través del proceso de electrólisis, que implicaría separar justamente los componentes químicos que forman el agua, el hidrógeno y el oxígeno, para obtener el hidrógeno y utilizarlo como vector, si se quiere, para la producción de energía. Eso es lo que se llama generalmente hidrógeno verde, que parece ser, está siendo promovido en el mundo a gran escala, lo estamos viendo. Esto aparece como una tendencia muy fuertemente en Europa Occidental, como les decía también Japón, que lo está ensayando hace tiempo, en Estados Unidos, pero además también respecto a esta fuente, ¿no? Ustedes tienen que hay, por ejemplo, una dinámica de debate en el mundo que tiene que ver con la problemática de la transición energética, en donde justamente el transporte es un área central, pero en donde también se debate si la transición energética tiene un capítulo previo que está vinculado al uso masivo del gas natural, como un recurso fósil, si se quiere, menos contaminante, más limpio, en función de la dinámica esta del Tratado de París y del cambio climático, que lo que buscaría es que de aquí al 2050, como un escenario de aquí a 30 años, es decir, esto hoy, dada la situación que vivimos en la Argentina, podríamos decir que 30 años es largo plazo, ¿verdad? Entonces, bueno, de aquí a 2050, es decir, la idea sería cómo utilizar este tipo de fuentes, tal vez en un mix que deberá planificarse adecuadamente, para lograr, por un lado, mayor eficiencia energética,
eficiencia que, por otro lado, es un objetivo que se busca siempre en la dinámica del control del sistema energético, ¿no? Pero por otro lado, ¿cómo lograr procesos menos intensos en términos energéticos? Esa es una variable muy importante para mí, me parece. Que yo creo que técnicamente siempre es fundamental medirla, ¿no? La llamada intensidad energética. ¿Qué es lo que mide la intensidad energética? Bueno, básicamente nosotros nos plantamos en la dinámica de demanda y de consumo de energía vinculada con el Producto Bruto Interno. Es decir, entonces, ¿cuál es la idea? Es que, bueno, que yo tenga que utilizar cada vez menos energía para la producción de una misma cantidad de unidad de bienes, diríamos, ¿no? De productos. Entonces, ese indicador que tiene que ver con la intensidad energética, que está vinculado con el logro de la eficiencia en los planos de los procesos industriales, de la demanda de energía, en el transporte, es decir, los distintos usos finales de la energía hoy en el mundo, sobre todo el uso residencial, el uso industrial y el de transporte, que son los tres grandes usos, hoy están siendo pensados en Europa, en China, en los Estados Unidos, en el intento de lograr la mayor eficiencia posible. Y cuando hablamos de eficiencia, aparece un capítulo adicional que es trabajar sobre la gestión de costos permanente en el proceso de producción de la energía. Estas cuestiones que nosotros estamos tratando, nosotros estamos viendo, creo yo por lo menos, hasta donde he podido recabar información y ver los procesos y las tendencias. En el mundo, yo pienso, a ver, en Estados Unidos, en China, en la Federación Rusa, en la Unión Europea en general, digo, en Japón, en estos países, en Corea, en estos países, hay un uso y costumbre vinculado a la planificación de la energía en contextos de corto, mediano y largo plazo. Esto nadie deja de hacerlo. Nosotros, lamentablemente, en las últimas décadas, merced a las discontinuidades en materia, digamos, de proyectos político-ideológicos y además también vinculados a cuestiones centrales que tienen que ver con capacidades materiales estratégicas para los países como la energía, lo hemos visto lamentablemente y lo hemos sufrido, que no hemos tenido esa continuidad que nos permita erigir a la planificación energética en una fortaleza fundamental a partir de la cual comenzar a trabajar una dinámica de respuesta ante los procesos que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Entonces, ahora, en unos minutitos, vamos a pasar a la descripción de la dinámica nacional, pero antes quería cerrar con algunas pequeñas cuestiones más respecto a las tendencias que estamos viendo en el mundo. Yo creo que hay un capítulo adicional que tiene que ver con que muy posiblemente hay áreas de fuerte tensión en la dinámica de la economía política de la energía, que ya la estamos viendo y que la podríamos ver en crecimiento en el futuro, que se van a jugar nada más ni nada menos que en los espacios marítimos. Los espacios marítimos, creo yo, son espacios cuya descripción, análisis y cuya comprensión hay que tener muy en clara en el siglo XXI, porque las áreas marítimas son los espacios en donde se va a jugar la proyección, la influencia, el prestigio. Es decir, estas definiciones, estas dimensiones que hacen la idea de poder, fundamentalmente, ¿no? De grandes países en el mundo. Por eso China tiene proyectado sobre su propio litoral marítimo y además también la posibilidad de invertir en el futuro en la búsqueda de minerales e hidrocarburos en determinadas regiones marítimas relevantes en el mundo, ¿no? Y la Argentina, nuestro país, tiene en nuestro Atlántico Sur, digamos, una de las áreas justamente donde potencialmente podría erigirse uno de los ejes de conflicto más relevantes en el porvenir. Si es que nosotros no atendemos a
dar cuenta de las dinámicas globales que estamos viendo, ¿no? Es más de una vez participando en nuestras reuniones, ¿no? y escuchando tan importantes exposiciones de otros compañeros, más de una vez se ha considerado el hecho de que como la Argentina hoy es objeto de las políticas de los grandes poderes en su propio territorio, en nuestro propio territorio. Y esto es algo dramático, algo dramático. La falta de una planificación estratégica adecuada y compartida como un elemento central de poder nacional, es decir, compartido en la Argentina como proyecto político de nación, digo, ¿no? Bueno, ha llevado a que China, Estados Unidos, todos hagan su juego en nuestro territorio, pero lo de China ha sido realmente, en los últimos años, sobre todo empezando por el segundo gobierno de Cristina, ha sido muy determinante. Ustedes lo han visto, digamos, ¿no? Esto lo reconocemos. O sea, quiero decir que si nosotros no tenemos una adecuada comprensión de las capacidades materiales con las que contamos, y no somos debidamente pragmáticos en el ejercicio de nuestro poder de negociación internacional, vamos a estar complicados en el mundo que se está viniendo. Y por eso decía, terminando con el capítulo de los espacios marítimos, yo creo que la región del Golfo de México, nuestra región del Atlántico Sur, la región del Pacífico, el mar del sur de la China, el mar oriental de la China, diríamos, el Golfo de Guinea, son distintas áreas del mundo, ¿no?, en donde han habido y pueden ocurrir distintas acciones por parte de las potencias para incorporar, diríamos, ¿no?, mayor control, acceso a la posibilidad de explorar y o explotar recursos marinos, tanto fósiles como vivos. La cuestión ictícola está muy presente en los mares también. Y nosotros en nuestro Atlántico Sur lo vemos lamentablemente con mucha actualidad, producto de lo que ha sido el saqueo de nuestras riquezas ictícolas en las últimas décadas, ¿no? Tenemos la presencia de Gran Bretaña, que es un actor que ocupa nuestro Atlántico Sur. Yo le digo, la Argentina se ha encargado en las últimas décadas de no saber cómo llamar a la presencia británica en nuestro Atlántico Sur. ¿Cómo la llamamos? ¿Se trata o no de una hipótesis de conflicto que puede llegar a tener un capítulo energético? Digo, los británicos han intentado, más allá de las dificultades actuales, más allá de las dificultades actuales en términos de la pandemia, la caída fuerte de las inversiones hidrocarburíferas en el mundo, diríamos, ¿no? Este es un momento particular que estamos viviendo. Pero ojo que Gran Bretaña, como poder marítimo relevante en el Atlántico Sur, no va a cejar de intentar orientar un esquema de exploración y de posible explotación petrolífera en torno a las cuencas de Malvinas en el futuro, diríamos, ¿no? Sí, esto tenemos que tenerlo permanentemente como una advertencia en función de poner en marcha nuestras propias capacidades también, ¿no? Digo, entonces lo que estoy queriendo decir con esto es que como vemos, mi hipótesis de trabajo indica que en el mundo hoy estamos ante una dinámica enormemente cambiante, muy volátil, en donde quien dice que la relevancia de los recursos fósiles ha quedado en la historia, creo que se está equivocando. Los recursos fósiles siguen siendo relevantes en el mundo y lo van a seguir siendo por bastante tiempo. La energía nuclear, capítulo que no hemos tratado, que no hemos tomado particularmente, sigue estando en la hoja de ruta de la planificación de muchos países, China fundamentalmente. Y en Europa, si bien hay países como Alemania o Italia que han salido de la energía nuclear, ustedes saben que Francia, diríamos, ¿no?, es tal vez uno de los países que ha explicado, como Japón también, ¿no?, en las últimas décadas, el aumento de su capacidad de autonomía en materia de disponibilidad energética a partir de esa fuente. Y la fuente nuclear se ha transformado en una fuente confiable,
en términos de disponibilidad de energía y de abastecimiento. Por ende, ¿qué quiero decir? Es una fuente que está y que va a ser parte del mix energético. Y a la vez también en este mundo, la fuente hidroeléctrica, que es una energía de base y confiable, que sigue siendo relevante para muchos países del mundo, también vamos a convivir con estas dinámicas, en donde las inversiones en renovables han llegado seguramente para quedarse y se ha trabajado fuertemente en una tendencia que se identifica en los últimos años y que tiene que ver con que los costos de generación de las energías renovables en el mundo están bajando paulatinamente, de modo tal que si nosotros fuéramos a un escenario en donde la Unión Europea, tal vez, por ejemplo, ¿no?, u otros países, veamos qué va a pasar con Biden ahora, ¿no?, decide penalizar con impuestos crecientes la producción de energía fósil, bueno, eso podría implicar una hipótesis de conflicto creciente en el mundo sobre el equilibrio que vaya a tener el sistema energético en el futuro, ¿no? Esa es una batalla que se puede dar, porque además la idea de la descarbonización energética, ¿no?, es decir, el ir quitando la dependencia de las energías fósiles, que siguen explicando más del 80% de las fuentes primarias de energía en el mundo todavía, pero digo, ir recorriendo ese camino va a implicar seguramente procesos de tensión productiva en todos los países. Entonces yo creo que para darle un cierre o un balance a la situación internacional, yo creo que nosotros estamos viviendo una dinámica de mucha tensión, como les decía antes, en donde probablemente estemos viendo la emergencia de un nuevo patrón de producción, de distribución y de consumo energético en el mundo, pero que puede llegar a tener muchos matices, y esto puede tardar muchísimo tiempo. Con lo cual, no estamos habilitados para decir el mundo va a ir por acá en materia energética. Nosotros exponemos las tendencias que vemos y consideramos que, bueno, estamos en condiciones de avanzar en un camino posible. Y bueno, pasando ahora a la dinámica nacional, yo creo que, en primer lugar, lo que les querría decir, ¿no?, es que nosotros estamos ante la necesidad de recuperar un escenario de planificación energética que supone, como hipótesis de trabajo fundamental, analizar a la energía como un sistema. Un sistema que tiene componentes que van desde la producción hasta la transformación, transporte, distribución y consumo. Los grandes pilares de la economía política de la energía. Y los fines de la producción energética, desde mi óptica por lo menos, en esta visión sistémica, están vinculados con los procesos de disponibilidad de energía. Disponibilidad que tiene que ser asegurada en el mediano y largo plazo, junto con las dinámicas de acceso a la energía, que se transforma en otro fin fundamental, logrando procesos productivos lo más eficientes posibles y que sean sostenibles en términos ambientales en la medida de lo posible. El mix de todos estos fines pueden darnos como resultado el fortalecimiento de lo que podríamos llamar un escenario tendencialmente de soberanía energética. Y cuando digo soberanía energética estoy hablando de capacidad de control, ¿no?, y de autoridad política sobre el manejo de los resortes de la economía política de la energía. Estoy hablando de esto fundamentalmente, ¿no? Esto como para definir la cuestión conceptual. ¿Desde dónde hablamos, no? Y bueno, entrando a la problemática energética nacional, yo creo que la falta de una planificación estratégica en las últimas décadas nos ha dejado ante los vaivenes de distintos gobiernos que se han sucedido, ¿no? Lo que recordamos, por lo menos haciendo un corte de los últimos 30 años, ¿no?,
los cambios instalados en los marcos normativos, en el proceso de privatización a gran escala de los bienes energéticos, ¿no? Durante los 90, luego del 2001, con la crisis de la convertibilidad mediante, nosotros tuvimos un escenario durante el kirchnerismo en donde, diríamos, la capacidad propiamente productiva de la infraestructura energética se vio muy deteriorada como consecuencia de una dinámica creciente de falta de inversión y de deficiencias en la operación y mantenimiento de los equipamientos energéticos, lo cual en parte estuvo vinculado a la salida de la dinámica contractual de los 90, ¿no? Que fue imperante, pero también, diría yo, otra cosa, estuvo vinculado a la incapacidad de darnos una discusión integral sobre cómo modificar los marcos de regulación de la política energética desde el 2002-2003 en adelante. Y esa discusión nunca la pudimos dar en Argentina. Entonces, cuando el gobierno de Macri hereda la situación de la administración del kirchnerismo, lo que se hace es partir de un diagnóstico en donde lo que se intenta es asegurar disponibilidad de energía, pero poner en marcha también una dinámica de aumentos que fueron realmente inéditos, los llamados tarifazos, ¿no? En los servicios públicos de gas y energía eléctrica, que fue de la mano de una baja importante de los subsidios. Bueno, pero recuerdan lo que pasó. Lo que pasó es que hacia el 2018 estalló la crisis de devaluación de por medio. Argentina perdió el acceso a los mercados internacionales de crédito, tuvo que ir al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahí se hizo insostenible el camino que había elegido el macrismo para modificar el cuadro de la política energética en Argentina. Y ahora estamos ante una situación en donde, bueno, lo que sigue faltando, aún con este gobierno, es una coordinación de políticas que son el resultado de una visión estratégica compartida, de hacia dónde vamos en términos del desarrollo energético que necesitamos. Y en eso, estimadas y estimados compañeros, acá hay para mí un tema fundamental. Si nosotros no logramos armonizar dos fines básicos de la problemática energética, que para mí son disponibilidad en el mediano y largo plazo y acceso a precios que sean razonables para toda la estructura de funcionamiento económico de la Argentina, vamos a estar en problemas. Y este es el kit de la cuestión, para mí, que tenemos que encontrar en la Argentina. Para lo cual, ¿qué tenemos que decir? Bueno, lo que tenemos que decir es que cuando se afirma que producir un kilovatio, ¿no? Que es la unidad básica en la cual expresamos la energía eléctrica, o producir un metro cúbico, también, en el caso del gas, bueno, cuesta en la Argentina. Bueno, perfecto. ¿Cuánto cuesta? Pregunta básica fundamental. Y yo digo, fíjense, hay una política que han compartido en materia gasífera tanto el gobierno de Cristina Fernández como el gobierno de Macri y actualmente el gobierno de Alberto Fernández. ¿Saben a qué me refiero? Bueno, que todos han puesto en marcha políticas de, si se quiere, de incentivo para la producción de gas en la Argentina, pensando en vaca muerta, ¿no? En una producción creciente de vaca muerta, pero incentivos que han estado sometidos básicamente a una consideración en donde se intentó, digamos, ¿no? Hacer un esfuerzo determinando un costo de oportunidad, como diríamos en dólares, un incentivo en dólares para que los inversores, para que las empresas garantizaran la extracción de gas. Pero claro, el problema es que esa dinámica de precio creciente, ¿no? Del gas tenía que ser después reconocida en toda la cadena, tenía que ser sincerada en toda la cadena. Y esa dinámica de precios crecientes en dólares, que es lo que nos pasó con Macri con el gas natural, hizo que al querer ser sincerada en toda la cadena, ustedes saben que la cadena de gas natural y de energía eléctrica tiene 3 segmentos en la Argentina, ¿no? Producción, transporte y distribución. Bueno, cuando esos mayores precios dolarizados
se canalizaron al transporte, por un lado, y la distribución después, vía aumentos de tarifas, ¿no? Es decir, porque los segmentos de transporte y distribución recibieron el sobrecosto de ese precio incentivado, de ese precio de incentivo. Entonces, ya nos llevó a que se generara una dinámica, si se quiere, de sobrevaluación que además también implicaba, obviamente, como pasa en cualquier sistema sometido al libre mercado y a la competencia, ¿no? Que a pesar que el transporte y la distribución son servicios públicos, en el cuadro normativo de la Argentina, vigente de los 90, bueno, estas áreas segmentadas, todas ellas pretenden que se reconozca su rentabilidad, diríamos, ¿no? En la realización de sus propios negocios de transporte y de distribución de gas y de energía eléctrica. Y ahí hemos estado entrampados, estimadas, estimados. Entonces, cuando había disponibilidad, dejamos de tener acceso, o acceso garantizado porque ese sobrecosto trasladado a las tarifas implicaba que mucha gente no lo podía pagar, que es lo que empezó a pasar en el 2019 y 2020, lo que hemos visto ahora en los últimos 2 años. Se volvió a congelar o a suspender cualquier aumento tarifario posterior. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, respecto a esta dinámica, nosotros, creo yo, y lo digo humildemente desde mi lugar, a partir de ver durante los últimos años la dinámica de la problemática energética, creo que deberíamos ir a un escenario que permita armonizar un estudio de costos permanente, gestión de costos en todo el sector del gas y del petróleo, y de la energía eléctrica también, para ver dónde nosotros podemos lograr economías, ahorros permanentemente, que además también nos permitan dar cuenta de que el funcionamiento de la cadena en todos sus segmentos pueda conciliar rentabilidad, disponibilidad y acceso a la energía. Pavada de problema, ¿no? Digo, parece que otros países lo han podido resolver. Parece que yo les estoy hablando de esto y ustedes me dicen, pero este es un problema básico prácticamente, ¿no? Para el funcionamiento de la energía. Digamos, si no sabemos qué costo, qué precio final tenemos, cómo se desagrega en los distintos componentes los costos que estamos estimando, ¿no? Digo, bueno, es un problema mayúsculo. Pero se dieron cuenta también que la Argentina no tiene un adecuado estudio en todas las cadenas de formación de precios de distintas actividades productivas, por ejemplo. Entonces es un problema muy, muy serio que estamos teniendo, ¿no? Y que seguimos acompañando permanentemente y que no solucionamos. Entonces, digo, hoy, por ejemplo, uno sabe, ¿no?, que la dinámica energética, pasando a lo que es la descripción del sistema y cómo está funcionando en función de las fuentes, ¿no? Hoy la Argentina, el 52% aproximadamente de la energía primaria, ¿no? La energía primaria es esa que extraemos y está sin procesamiento inicialmente, ¿verdad? Digamos, está vinculada al gas natural. O sea, el gas natural en los últimos años pasó a ser el hidrocarburo predominante. En la Argentina el carbón siempre fue residual y el petróleo siempre había sido, en el mix de fósiles, el hidrocarburo dominante, ¿no? Para el transporte, donde sigue siendo muy importante en materia de transporte también, ¿no? Pero bueno, hoy el gas es la base fundamental de funcionamiento del sistema energético argentino, porque el gas es el insumo central para la generación de energía eléctrica. Y ahí tenemos justamente un área clave donde actuar. ¿Conocemos realmente los costos de explotación del gas en la Argentina? ¿Qué está pasando en Vaca Muerta, en la cuenca del noroeste, en la cuenca cuyana donde se dejó de producir gas? En la cuenca marina austral, en el Golfo San Jorge, que son las distintas cuencas donde hay actividad productiva en la Argentina. Y hoy lo que uno observa, estimadas, estimados, que Argentina ha consolidado su esquema de producción hidrocarburífera centrado fundamentalmente en Vaca Muerta, en la cuenca neuquina, ¿no? La cuenca neuquina es responsable de más del 50% de la producción de gas en la Argentina, y de casi el 40% de la producción de petróleo.
Y la otra cuenca relevante, o sea, es la Patagonia, nuestra región relevante, ¿no? La cuenca marina austral, en el extremo sur, y la cuenca del Golfo San Jorge, ¿no? Compartida por Chubut y el norte de Santa Cruz. Entonces, ahí esa cuenca es mucho más relevante en términos petrolíferos que gasíferos, aunque es relevante en materia gasífera también. Entonces, nuestra producción de gas y petróleo en un 90% más o menos está relacionada con estas tres cuencas. O sea, está ampliamente concentrada geográficamente la producción de hidrocarburos en la Argentina hoy. Y además con un escenario en donde si no hay inversiones a futuro que permitan prever una reposición de reservas, nos vamos a encontrar seguramente con un escenario muy difícil en términos productivos en materia de hidrocarburos, ¿no? Bueno, fíjense, les digo algo adicional. Estamos con un nuevo plan de incentivos para la producción de gas en la Argentina, el llamado Plan Gas Argentino 2021-2024 o Plan Gas 4. Plan Gas 4 porque el primero empezamos con Kicillof y después seguimos con lo siguiente, ¿no? Incluso el de Aranguren con Macri. Bueno, acá se están reconociendo precios de hasta 3,70 o 3,80, con 90 dólares por millón de BTU. Bueno, ¿esos precios están conciliados con los costos reales de explotación que tiene la Argentina? Nosotros disponíamos de información hasta mediados del 2018, por ejemplo, información publicada por la ex Secretaría de Energía, a cargo en ese momento del gobierno de Macri, mediados del 2018, que nos hablaba de costos muy competitivos para el gas y el petróleo en la misma zona de Vaca Muerta, por ejemplo, ¿no? En el caso de un gran campo de producción gasífera, el Orejano, en la cuenca en Neuquina, en Vaca Muerta, compartido por Dow Chemical y por YPF, estamos hablando de algo menos de 2 dólares por millón de BTU. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Al dar este ejemplo, lo que quiero decir es, pongámonos a estudiar adecuadamente cómo estamos en términos de costos en todos los proyectos hidrocarburíferos en la Argentina, para ver dónde podemos buscar economías y hacer que nuestras boletas después aparezcan tarifas que pueden ser más pagables. O cómo podemos hacer que en todo caso allí donde hay que reconocer costos adicionales, esto pueda ser tramitado de un modo en el cual por lo menos los usuarios residenciales, comerciales, industriales que tengan que pagar por el uso de los recursos energéticos, por estos servicios esenciales, ¿no?, puedan hacerlo en función de su capacidad de ingresos. En el caso de todos nosotros, ¿no?, como usuarios residenciales, nuestra capacidad contributiva. Es decir, ¿no?, un criterio progresivo, ¿no? A más ingresos estamos en condiciones de pagar más por el valor de la energía. En tanto y en cuanto, tal vez podamos acercarnos más al costo real que tiene la producción de esa energía. Pero esta dinámica, desde mi óptica, no ha sido cumplimentada todavía en la Argentina. Nosotros necesitamos encarar un profundo estudio de costos para ver si hoy, en el componente de la generación, por ejemplo, eléctrica en la Argentina, estaba mirando un gráfico el otro día, donde ustedes saben que más de 1/3 del costo de generación eléctrica se explica por las compras de gas y de otros combustibles que hace la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista para que todos nosotros, digamos, podamos tener después el fluido, es decir, el gas que se compra directamente, ¿no?, a los productores y que se vende a las generadoras, porque Camesa funciona como un intermediador, digamos, ¿no? Compra acá y vende allá, básicamente. Esto es lo que hace Camesa. Gestiona el servicio de esta manera, ¿no? Toda la dinámica gasífera eléctrica. Entonces, ahí podemos realizar economías. Hoy hay un precio del gas, que está en estos valores que yo les dije, que es el que Camesa está internalizando. Camesa lo incorpora como costo y eso después lo traslada a el resto de los segmentos, diríamos, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, lo que estaba comentando. Estudiemos adecuadamente esto para ver dónde podemos hacer economía de costo, porque
Por otro lado, hace rato que en la Argentina no hay debate sobre algo que es fundamental en la dinámica capitalista. La dinámica capitalista va ligada a inversión de riesgo también. Y me pregunto, ¿el capital privado en la Argentina, en materia energética, está acostumbrado a invertir y hacerse cargo del riesgo? ¿O pide previamente la posibilidad de acceder a precios que en dólares sean relevantes para garantizar su propia rentabilidad? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque me parece que en los últimos años la dinámica del sector energético se ha caracterizado crecientemente por una dinámica que lo ha convertido en un producto más crecientemente mercantilizado y vinculado a la apropiación financiera, diríamos, ¿no? La propia confección de los contratos, como ha pasado con las energías renovables, tiene que ver para mí con esa dinámica. Entonces nosotros aseguramos contratos a largo plazo, contratos que se indexaban en dólares, como pasó con los proyectos de renovar, ¿no? De energías renovables. ¿Iba a ser sostenible eso en el tiempo? Entonces, son preguntas que voy haciendo porque además yo me las hago propiamente como analista de la dinámica, ¿no? de la temática. Y obviamente nadie tiene, yo no tengo todas las respuestas. Estoy exponiendo mi punto de vista acá, digamos, ¿no? Pero es un punto de vista que surge de haber hecho un análisis lo más concienzudo posible de las últimas 3 décadas. Y bueno, y les decía, acá Hugo había preguntado, ¿no? Una pregunta clave para mí, otra más. Decíamos, el gas como hidrocarburo es determinante como fuente primaria energética en Argentina. Bien. La cuestión nuclear. Bueno, la energía nuclear, a través de sus 3 centrales, tiene una relevancia importante, aunque disminuida, en el mix de producción energética en los últimos años. Hoy la alternativa nuclear representa del 4 al 6% aproximadamente, depende de los ciclos de los años, ¿no? Y yo creo que ahí, compañeras, compañeros, hay un área donde la Argentina podría avanzar un poco más. En términos de que nosotros tenemos un conocimiento incorporado durante 70 años en el desarrollo de la industria nuclear en la Argentina, que es un activo. Es un activo, es una capacidad nacional que hemos ganado, que hemos construido en el tiempo. Y no es cierto, desde mi óptica, que la alternativa nuclear vaya a desaparecer en el plano de las alternativas vigentes en el mundo. Vean Gran Bretaña, Estados Unidos, China mismo, la Federación Rusa, India, digamos. Por otro lado, ustedes me podrán decir, bueno, pero Italia y Alemania están saliendo de la energía nuclear como alternativa. Sí, están saliendo. Ellos tienen una dinámica de planificación energética en donde aparece eficiencia, energías renovables, aparece otro mix de alternativa. Pero yo lo que quiero decir es que nosotros no podemos darnos el lujo de tirar por la borda el desarrollo nuclear, digamos, con infinidad de usos civiles, por ejemplo, ¿no? Medicina nuclear y tantos otros, que se han desarrollado durante las últimas décadas. Y el peronismo ha sido parte fundamental de ese desarrollo. El peronismo en su primera etapa fue el actor que permitió consolidar la capacidad nuclear en la Argentina. Y esto, les guste o no les guste, a los que vinieron después, a los que no, los regímenes militares, los radicales, quienes sean, esto se fundó con el peronismo en la Argentina, con el primer peronismo. La relevancia de nuestro país como actor nuclear. Y además, le digo otro dato técnico fundamental, la energía nuclear tiene un factor de disponibilidad, es decir, cuánta de esa energía puede ser finalmente aprovechable, ¿no? Que está arriba del 95%. O sea, es un factor de disponibilidad muy importante, con lo cual eso queda menor riesgo y mayor confiabilidad, seguridad en el abastecimiento, que es una variable clave que hay que ver en esto, ¿no? Y para terminar el cuadro de los otros componentes de la dinámica energética en la Argentina, en el gobierno de Macri se ha instalado la promoción de las llamadas energías renovables, a partir de las 4 rondas del plan Renovar que se realizaron.
Desde mi óptica, más allá de cómo fue pensado ese programa, yo creo que es importante que la estrategia energética argentina permita construir una matriz energética, es decir, la matriz es justamente esa foto que nosotros sacamos del conjunto de fuentes energéticas, ¿no? Puestas en producción, diríamos, ¿no? Bueno, que la matriz primaria de generación de energía en Argentina puede incorporar también de manera relevante fuentes renovables. Ahora, yo el escenario que veo es más bien propiamente un escenario de una matriz energética que vaya hacia un equilibrio, hacia una creciente armonía en términos de fuentes complementarias. Es decir, en donde la energía fósil, fundamentalmente centrada en el gas, con la nuclear, con la energía renovable y la hidráulica, obviamente la gran energía hidráulica, nuestros grandes proyectos hidroeléctricos que han sido señeros de nuestro propio desarrollo nacional también, siguen siendo una fuente confiable, una fuente de base en la provisión de energía en la Argentina. Entonces, ustedes si quieren, ¿no? Podríamos decir, en estas 4 grandes áreas, fósil yendo hacia el gas, nuclear, energías renovables, fundamentalmente solar fotovoltaica y eólica, de acuerdo a las regiones del país, ¿no? Y diríamos, tal vez otras alternativas provenientes de la generación de biogás o de gas a partir de residuos orgánicos, por ejemplo, ¿no? Lo que llamaríamos el capítulo de la bioenergía. Y la hidroelectricidad, creo que son las fuentes fundamentales a través de las cuales la Argentina tiene que repensar una matriz que pueda conciliar disponibilidad y acceso de la manera más armónica posible en el futuro de la planificación energética nacional. Para terminar, sí, ahora ya, y antes de pasar a un momento de intercambio que espero que sea muy bueno, yo les quería decir que también en el gobierno de Macri se puso en marcha otro esquema que tiene que ver con la llamada generación distribuida de energía. Es decir, esto supone otro esquema de economía política energética, es decir, de producción hasta consumo de energía, en donde la idea es cómo lograr escenarios más descentralizados de producción de energía, que implique mayor eficiencia, la posibilidad de convertir a cada usuario en autoproductor de energía, ser su propio productor, y en el caso de que haya un excedente de energía pueda ser canalizado para la alimentación del sistema integrado nacional, digamos, ¿no? Del sistema argentino de conexión, el SADI. Entonces, esto todavía no se ha desarrollado. Hay un marco normativo que liga también a privados que pueden estar en condiciones de hacer las inversiones básicas para producir energía por sí mismo, pero obviamente ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de energía a menor escala, a un impacto local o regional, pero que puede ser importante, puede ser importante en virtud de la necesidad de bajar lo que decíamos antes, esta variable fundamental, ¿no? La intensidad energética de nuestro país, ¿no? Es decir, ser más eficientes, gastar menos energía a su vez en la generación del producto, del ingreso nacional, y eso es una batalla que hay que darla todos los días, diríamos, ¿no? Pero para que esos espacios de la microeconomía de la energía, ¿no?, se puedan decidir permanentemente, necesitamos, necesitamos que haya un planteo, diríamos, ¿no?, de la planificación energética nacional que tiene que estar por encima de cualquier otra dinámica. Entonces, este planteo tiene que ser de carácter básicamente macroeconómico, en lo que hace al vínculo con la economía, pero tiene que ser fundamentalmente de carácter geoestratégico, diríamos, ¿no? Es decir, conduciendo cualquier tipo de planteo que se haga desde otros niveles de las políticas públicas. Y esto es hoy lo que falta, lamentablemente, en la dinámica nacional. En tal sentido, ir hacia un escenario también de integración energética
planteando un nuevo ABC de la energía. Argentina, Brasil, Chile. Para mí es un escenario que nosotros deberíamos poder recorrer como proyecto de mediano plazo. Hoy las condiciones están realmente muy dificultosas en términos de la conflictividad política que hay entre nuestros países, pero me parece que nosotros debemos ir crecientemente hacia un escenario de integración inteligente. Integración inteligente, lo cual supone que todos ganemos en el diseño de la oferta y la demanda de la energía, de la economía política energética. Es decir, en donde el desbalance no sea parte del problema. Bueno, ahí yo, Hugo, había contestado más o menos tu requerimiento, ¿no?, sobre la fuente nuclear, y ahí Osvaldo pone una muy buena pregunta, que es sobre el tema de la generación distribuida y su relación con las redes inteligentes. Yo creo que ahí es un capítulo central en donde nosotros tenemos que avanzar, muchísimo. Hay, Osvaldo, una ley vigente desde fines del 2017 de generación distribuida. Casi todas las provincias son parte de esa ley ya, pero nosotros tenemos que avanzar muchísimo más en generar una dinámica virtuosa público-privada para poner en marcha un planteo en todos los territorios de un proceso de generación descentralizada y de consumo descentralizado de esta magnitud. Esto supone que hay que integrar esa dinámica con la macro, diríamos, ¿no? Porque si no va a resultar muy difícil hacerlo. Nosotros tenemos que saber cómo se resuelve, además, Osvaldo, la dinámica del almacenamiento de la energía, que no es un tema menor, porque las energías renovables tienen el problema de la intermitencia, y por eso hoy el litio y otros minerales, tierras raras, grafito, otros minerales, además del litio, aparecen como vectores posibles para provocar esa dinámica de almacenamiento de energía que permitiría tal vez un desarrollo más importante de estos mecanismos, diríamos, ¿no? De estos nuevos modos de gestionar tal vez más microeconómicamente la economía política de la energía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un capítulo. Si ustedes me dijeran, vamos a cuestiones concretas, con la dinámica, con el plexo normativo ya existente y con el conocimiento que tenemos, y bueno, nosotros tenemos que ser pragmáticos en esto. Ahí hay un capítulo para avanzar seriamente, digamos, seriamente, diríamos, ¿no? Lo mismo que en lo que hace a cómo pensar la movilidad. La movilidad, lo que comentaba antes, ¿no?, el vínculo energía-transporte. Justamente ahí Osvaldo trae otra vez el tema del hidrógeno. Durante la exposición, hablando de las tendencias internacionales en el primer eje, había comentado que, bueno, hay una tendencia que se está instalando respecto a la idea del hidrógeno verde, diríamos, ¿no? Es decir, el hidrógeno obtenido a través del proceso de electrólisis, separado de esa manera, para ser después utilizado como vector con fuentes renovables, diríamos, ¿no? Es decir, básicamente energía solar fotovoltaica. Se está ensayando en distintos lugares del mundo, pero está también la dinámica de lo que se llama hidrógeno gris o hidrógeno azul, que en realidad la idea del hidrógeno azul como fuente tiene que ver con el vínculo del hidrógeno, cómo se obtiene hidrógeno como fuente secundaria a partir del gas. Este es el hidrógeno azul. Lo que pasa es que el gas, como hidrocarburo que es, queda como residuo del proceso productivo. Entonces, ese residuo, ¿cómo se lo trata? Bueno, aparecen propuestas vinculadas al entrampamiento o a lo que sería la captura y almacenamiento de carbono, que, diríamos, las condiciones productivas y las externalidades que eso podría tener, hay que discutirlas, hay que discutirlas. Eso para mí es un escenario complicado en términos ambientales, diríamos, ¿no? Entonces, la idea de producción de hidrógeno ha sido tratada mucho a nivel industrial en los últimos años. Esto ya no es una novedad. Lo que pasa es que ahora, con la idea esto de en determinadas regiones del mundo, aparece la idea de que se tratan ciertos temas con como si fueran una novedad,
esto no es una novedad para los sectores industriales en los últimos años, pero como los organismos internacionales también, que tienen que explicar su razón de ser, porque ya prácticamente se han transformado en una herramienta inservible en la política internacional, tienen que discutir desde la Organización Internacional del Trabajo hasta distintos organismos de la ONU, cómo se va a encarar la transición energética. Ya ellos establecieron que va a haber una transición energética y hacia dónde vamos. Y ustedes van a ver que en electromovilidad va a aparecer mucho y trabajado lo del hidrógeno verde, va a aparecer la idea del litio vinculado a los procesos de almacenamiento, de baterías, diríamos, ¿no? Para automóviles. Bueno, ya hay acuerdos, empresas chinas, alemanas, que están haciendo sus acuerdos consiguientes, y la Argentina, en esta dinámica que lamentablemente nos atraviesa, ¿no? Donde lo que no hay es planificación integral y coordinación de políticas, ya a través del ministro Culfas está avanzando con todo con los chinos. Mientras tanto, tenemos a BMW, que está a BMW, posiblemente Volkswagen, que están avanzando con un proveedor de los Estados Unidos, con Livent, en Catamarca, donde hay algunos de los pocos proyectos de litio que están en actividad, como sabemos. Entonces, el problema es, compañera, compañero, es decir, nosotros no vamos a poder, esta es mi opinión, nosotros no vamos a poder manejar en alguna de estas alternativas toda la cadena de valor que sea relevante trabajar en ese sentido. Pero tenemos para mí que poder tomar una decisión inteligente. ¿En qué sectores de la cadena de valor de determinadas actividades nosotros estamos en condiciones de tener una ventaja comparativa y competitiva? ¿Dónde podría darse esto? ¿En qué sectores? Viendo la dinámica del litio, digamos, ¿vamos a especializarnos otra vez solamente como en términos de ser proveedor de carbonato de litio para su exportación al mundo? ¿O vamos a estar en condiciones de discutir en qué punto de la cadena y para qué tipo de producción de bienes finales podríamos orientar nuestra decisión estratégica? Yo les digo que respecto a ese tema hay muchos grupos trabajando, esto es muy interesante saberlo, pero hay grupos que trabajan descoordinadamente y no están en línea con lo que lamentablemente el gobierno nacional actual está buscando, que es tratar de salir de una manera, yo les diría, si se quiere, muy propia del modo en que Argentina ha construido su realidad permanente en los últimos años, que es una manera muy cortoplacista, ¿no? China nos acerca a una inversión relevante, hunde capital en esto, bárbaro, punto, allá vamos. Generaremos puestos de trabajo, inversiones, pero no hay un análisis fino que tenga que ver con dar cuenta de conciliar la necesidad de crear trabajo nacional, crear valor y adquirir tecnología y producir tecnología propia. Este es otro componente importante de un proyecto nacional energético. Entonces, yo le diría que, bueno, estamos en ese sentido muy compelidos a buscar un modo diferente de aproximación del planeamiento de la energía en la Argentina, sin lo cual vamos a estar en graves problemas en el futuro. Ya en realidad ahora, diríamos, ¿no? Hoy, merced a la situación de conflictividad que está en la Argentina, hoy estamos necesitando, es decir, probablemente los costos de generación eléctrica se incrementen porque estamos usando menos gas y estamos usando más combustibles líquidos. Y probablemente si extraemos menos gas vamos a tener que importar gas. Y les digo, de Bolivia y gas natural licuado, que sabemos que sus precios están yendo al alza. Y además porque ha faltado una dinámica de planificación regional sudamericana en materia de energía. Hoy Bolivia, pese a todo lo que se nos dice en líneas generales, ¿no? Bueno, Bolivia está con un problema en su producción gasífera, que la tiene en una etapa estacionaria, está estancada, y necesita de fuertes inversiones para promover una mayor producción y en todo caso ver si resulta viable
recomponer algún esquema de integración, diríamos, ¿no? En donde Bolivia pueda ser un proveedor confiable. Yo no sé si eso puede ser posible en el futuro. Si es que no media un panorama justamente en donde todos nos sentemos sobre la mesa para ver cómo encaramos dinámicas de integración que sean mutuamente beneficiosas, ¿no? Bajo los criterios de complementariedad y mutua compensación. Yo creo que son dos criterios básicos para poner en marcha la integración subregional en materia de energía. Complementariedad y mutua compensación. Y con esto creo que en parte alguna de las preguntas que aquí también Osvaldo estaba poniendo, ¿no? Si manejábamos con criterio la explotación del litio. Bueno, yo creo que hoy la explotación del litio en la Argentina se resume a los proyectos que tenemos en Catamarca y en Jujuy, diríamos. Y el litio está dentro de la legislación minera existente, que garantiza estabilidad fiscal por, desde la década de los 90. Y a mí me parece que ahí hay un escenario que debatir con Chile y con Bolivia, que son los otros dos países que forman parte del triángulo del litio. Pero cuando quiero decir debatirlo seriamente, es bueno, ¿en qué podemos asociarnos para hacer un proyecto ganar-ganar entre los tres países? Más allá de las orientaciones ideológicas, ¿no? Digo, dejemos la orientación ideológica de lado cuando se trata, diríamos, ¿no?, de proyectos que tienen que ver con recursos estratégicos. ¿Y qué quiero decir con esto? Dejémoslo, porque si lo ideológico actúa como un preconcepto, como un a priori, diríamos, en términos más académicos, no nos sentamos con nadie que no piense como nosotros. Bueno, esta es una cuestión básica del ABC, de cómo entendemos la política también. Y es válido para la política energética, como para todo, diríamos, ¿no? Bueno, Bolivia, respecto a la gestión del litio, yo le diría, ¿recuerdan el momento fatídico de noviembre del 2019, el golpe contra Evo Morales? Bueno, en ese momento Bolivia estaba en negociaciones con China y con Alemania. Había un interés creciente de Estados Unidos. En realidad, la información de la que disponemos indica que muy probablemente esos elementos hayan sido parte de la inestabilidad creciente que llevó a ese golpe. Pero yo les diría que ahí hay que tener mucho cuidado también con lo que se afirma, porque lo cierto que en los últimos años el gobierno de Evo Morales estaba atravesando por un conflicto creciente con determinados sectores de la sociedad boliviana, no solo la oposición política tradicional, porque se había abrigado mucho descontento respecto a cómo se encaraban los procesos de decisión política, diríamos, ¿no? Es decir, mucho decisionismo y mucha, yo diría, decisión vinculada a sostener determinadas políticas de ciertos sectores que presionaban mucho, y debajo toda la cuestión vinculada a las políticas sociales que el gobierno quería llevar adelante, que empezaron a tener problemas crecientes de financiamiento, producto, entre otras cosas, de que la política gasífera boliviana tiene que ser, yo diría, por lo menos relanzada en el futuro próximo, ¿no? Ahora, creo que hoy, con Arce en Bolivia, aún con este presidente Piñera en Chile, nosotros tenemos que sentarnos y discutir una estrategia común de cómo generar un proyecto ganar-ganar con empresas público-privadas. Veamos después la caracterización, el modo de razón social, cómo sería, pero nosotros no podemos ser objeto de las políticas, nuevamente, de las potencias extranjeras, que hoy, en el contexto de la movilidad que estamos hablando, ¿no? El litio vinculado a la movilidad sustentable, bueno, Estados Unidos, China y otros países van a jugar sus cartas en nuestro territorio. Nosotros acá tenemos que dejar un poco las críticas de lado o las inconsistencias que vemos de uno a otro país y las inquinas que hay en nuestras relaciones, porque necesitamos poner en marcha, en este caso, una relación triangular, como esa otra relación triangular que yo veo, que también puede tener proyecciones en materia energética, que es Chile, Brasil y la Argentina, que para mí es necesaria
tener en cuenta, diríamos, ¿no? Es muy importante. Y a mí me parece que en tal sentido, hoy creo que tenemos en la coyuntura, para mí, yo tengo esperanza en que tenemos una posibilidad muy importante que tiene que ver con empezar a desovillar todas estas discusiones que entran en una complejidad importante, están permanentemente sometidas a muchas veces a información que se da a medias o que se vende distorsionada, diríamos, ¿no? Muchas veces por el propio manejo de los medios respecto de esto y los intereses políticos. Hoy, por ejemplo, digo, es decir, cuando uno habla de hidrocarburos en la Argentina, ¿saben quiénes definen la política de hidrocarburos en la Argentina? Y la definen centralmente el selecto grupo de empresas oligopólicas y el sector, las provincias hidrocarburíferas, con Neuquén a la cabeza. Entonces, ¿qué terminó pasando por esto? Otra consecuencia de la falta de planificación energética, que nosotros hemos perdido la centralidad del ordenamiento igualitario en términos federales en la política energética. No hay un ordenamiento de la política energética que haya implicado generar disponibilidad y acceso de manera armónica en toda la geografía nacional. Porque, digo, así como las patagónicas son las provincias productoras, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, tres de las principales provincias de la Argentina, son provincias consumidoras de hidrocarburos. Bueno, ¿y cómo entran en la lógica, diríamos, ¿no?, de este combate entre disponibilidad y acceso que estábamos comentando antes, que se transformó en eso generalmente? Esto no es un disponibilidad versus acceso, no, tiene que ser disponibilidad y acceso, digamos, ¿no? Entonces, eso requiere que en el sentarse todos a la mesa, también todos los sectores que lo que tienen que estar en disposición, es decir, bueno, siempre hay que ir a la mesa de negociación con una pregunta, creo yo, ¿no? Por lo menos. ¿En qué voy a defender, por un lado, como fundamental y no estoy en condiciones de ceder? ¿Y qué aspectos, digamos, de mis propios intereses estoy en condiciones de ceder? En función de que hay que armonizar, hay que llegar a acuerdos viables, acuerdos viables. Yo no hablo de consensos, hablo de acuerdos viables, digamos, ¿no? Porque también, últimamente nosotros tomamos el discurso, ¿no? Hablamos de consensos, como se suele hablar a nivel de nuestra dirigencia política, y como todos sabemos que son palabras vacías. Son palabras absolutamente vacías, digamos, porque no tienen la carnadura, la raigambre con el conocimiento de la situación real. Hoy yo les digo que si no sentamos a los productores, a los consumidores, a los que están en el proceso de transformación de la energía, nosotros estamos en problema. Y muchas veces se deciden desde los despachos a partir de los lobbies concentrados que actúan. Y hay que sentar a la trama productiva de la Argentina. Hay que escuchar lo que está pasando, diríamos, ¿no? Así como vieron en otros capítulos que estamos viendo en la Argentina, ¿no? Respecto a lo que nos está pasando. Muchas veces uno piensa que no se tiene, porque no es solamente un problema de conocimiento que hay que ir adquiriendo con el tiempo, y que por otro lado, nunca ninguno de nosotros deja de conocer en su vida, por cierto, ¿no? No estoy descubriendo nada con esto. A mí me pasa mucho, yo sigo aprendiendo todos los días en este sector con el que trabajo hace tiempo, ¿no? Al que lo estoy estudiando hace tiempo. Y sé que tanto la herramienta de la economía política neoclásica en microeconomía como un enfoque más heterodoxo nos pueden dar combinadamente herramientas que nos permitan actuar de un modo más virtuoso. O sea, no me caso con ningún esquema a priori, digamos, de cómo manejar la problemática energética, ¿no? Entonces, por eso creo, hay un área de planificación energética, o sea, como la había durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Y durante el gobierno de Cristina, siendo secretaría mayormente o cuando fue ministerio con Aranguren en el caso de Macri. Pero bueno, ¿qué se hace ahí, en esa área? ¿Se sientan todos los actores? ¿Se trabaja sobre prioridades, contexto de corto, mediano y largo plazo?
diríamos, ¿no? Es decir, ¿se elaboran escenarios de tendencia del mundo? ¿Qué está pasando hoy? ¿O se compran llave en mano? Miren, hace unos años vi lo que había hecho Greenpeace en la Argentina. Greenpeace, la tienen, ¿no? Bueno, en un momento, ¿saben que estaban debatiendo? Decían, bueno, no, la alternativa para la Argentina es el desarrollo de la energía eólica. Yo me acuerdo que un día, hablando con alguien en ese contexto, decía, pero perdón, para mí no existe la alternativa. Lo que existe es la planificación de una matriz energética que sea lo más equilibrada posible y que complemente fuentes y que busque gestión de costos permanente y busque lograr eficiencia y garantice disponibilidad y acceso, digamos. ¿Por qué yo me tengo que comprar, diríamos, ¿no?, una agenda que viene trabajada por fundaciones, por ONGs internacionales, diríamos, ¿no? Como en el caso de la energía nuclear, que nos dice, la energía nuclear va a dejar de ser confiable, la posibilidad de los accidentes en el futuro. Yo lo que conozco es la seguridad y confiabilidad del suministro que la energía nuclear ha tenido en la Argentina históricamente, y es un desarrollo nacional. Y cualquier desarrollo nacional hay que defenderlo hoy. Porque si nosotros entregamos uno de los pocos desarrollos nacionales que nos quedan, ¿dónde estamos parados? ¿Qué nos queda definitivamente? Entonces, en esto no se puede ceder, hay que tenerlo en claro. Bueno, y Osvaldo también me preguntaba sobre Río Turbio. Bueno, la relevancia de la carboelectricidad en Argentina siempre ha sido marginal, ¿no? Pero Río Turbio ha sido gestionado históricamente, ha sido, mejor dicho, no es la palabra gestionado. Río Turbio ha sido pensada como un enclave geopolítico en nuestro extremo sur, para garantizar la ocupación de ese territorio, para trabajar en contra de una dinámica que ha sido terrible para la Argentina en las últimas décadas, que es que los espacios vacíos, digamos, en términos geopolíticos, han sido siempre un problema en la historia argentina. Y la Patagonia, como ustedes saben, que es la región que tiene menor densidad demográfica por kilómetro cuadrado, es una de las áreas que tienen que ser pensadas geoestratégicamente en Argentina. Entonces yo creo que Río Turbio tiene una relevancia en función de poder proveer de la manera más confiable posible, con los métodos más limpios de generación de energía carboeléctrica, en función del sostenimiento y la reproducción de la vida de esa comunidad. Pero ¿qué pasa? Durante el periodo de Cristina, el segundo gobierno de Cristina, se había llegado a hacer la inauguración de uno de los módulos de Río Turbio, esto recordarán, ¿no? Y la verdad que después nos quedamos sin existencias de carbón, entre otras cosas. Fuera de algunos que otros manejos que existieron que hicieron insostenible el proceso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En el corto y mediano plazo, recuperemos Río Turbio como enclave geopolítico que le permita darle vida a esa comunidad a partir de la producción carboeléctrica, sabiendo que si nosotros vamos a un mix energético que haga más sostenible en términos ambientales, y podamos ir a un escenario de menores emisiones en el futuro, la participación de la carboelectricidad es marginal. Es decir, tenemos un Río Turbio, pero no vamos a desarrollar 20 ríos turbios en la Argentina. Pero digo, transitemos ese camino porque la respuesta no puede venir por las dos que nosotros tuvimos. ¿Cuáles fueron las dos que nosotros tuvimos sobre el Río Turbio? Bueno, una fue la respuesta de la mala praxis permanente. La mala praxis, como creo yo, vinculada al segundo gobierno de Cristina, en donde vimos qué es lo que ocurrió. O sea, insostenibilidad, inviabilidad. Pero la otra, ¿cuál fue? La otra fue la que quiso encarar Aranguren, que fue con el libro de Sumar, fue con el, bueno, a ver, yo acá vengo a maximizar utilidades. Entonces, bueno, ¿esto cómo funciona? ¿Cuántos laburantes tiene? Estos se van para allá, estos salen. Y se le dio un programa productivo a la empresa. Se fue con un criterio, básicamente yo les diría, fiscalista, con un criterio de maximizador en términos de rentabilidad, que cuando hablamos de energía hay que tener cuidado, porque la energía es un bien social. La energía es un bien estratégico, pero es un bien social también, ¿no? Entonces necesitamos armonizar esos criterios.
lo estratégico, lo productivo, lo rentable y lo social. O sea, el viejo criterio de la utilidad social, diríamos, ¿no? Esto nosotros desde el peronismo creo que lo entendemos bien. Yo suelo andar en mi vida diaria de trabajo, ¿no? Yo suelo andar con mucha gente que hace así, ¿no? Se pone una especie de careta y dice, bueno, hablo del peronismo. Y uno sabe que la verdad que no siente, ni dice, ni habla, no. Y hoy estamos atravesando una dinámica progresista, lamentablemente, en la política argentina. Hay un centro derecha progresista y un centro izquierda progresista. ¿Saben qué? Respecto a la problemática energética, los dos piensan más o menos lo mismo, son inconsistentes. No piensan en términos integrales y sistémicos, como creemos que hay que pensar la problemática energética. Y acá, claro, entonces, como somos inconsistentes, vienen los chinos, vienen los rusos, digamos, ¿no? Separadamente o no, digamos. Pero bueno, el secretario de Energía se sienta, por ejemplo, ahora con los chinos, que le ofrecen aumentar nuestra capacidad de transporte en gasoductos, ¿no? Y uno recuerda que desde Gas del Estado en adelante hasta el Neuva 2 en 1988, ustedes tienen una ventana de 40 años en donde la Argentina construyó su capacidad gasífera. Hace 3 décadas que nosotros no aumentamos la capacidad de transporte de nuestros hidrocarburos. ¿Y entonces qué significa eso? Bueno, ni el sector privado, actuando per se, pero tampoco este Estado, que es un Estado que ha sido capturado por la venalidad, ¿no? Por la corrupción, por el interés privado, por dirigencias políticas que han actuado con un sentido de corto plazo, el Estado ha perdido capacidad de regulación, está vaciado el Estado. Por eso justamente ahí que está Carlos, digamos, ¿no? Que me honra que pueda estar en esta charla. Carlos siempre suele hablar de algo que yo lo tomo mucho, ¿no? Y que hoy parece que es la dinámica de la nación contra el Estado, porque el Estado, ¿qué representa en Argentina? O sea, representa lo que estamos viendo, no nos podemos poner de acuerdo respecto a cómo gestionar, que es la palabra de moda, ¿no? Cómo gestionar o administrar una política sanitaria, ¿no? Entonces, fíjense, si nos está pasando esto hoy, piensen ustedes respecto a la política energética. Entonces, con el secretario de Energía se sientan los chinos, que vienen con toda su parafernalia y le dicen, nosotros podemos invertir en la generación de un nuevo gasoducto troncal que va a llevar el gas de Vaca Muerta hasta Bahía Blanca, todo el polo petroquímico, y de ahí podríamos exportar. Ahora, cuidado. Nosotros nunca hemos sido un país gasífero o petrolero. Somos un país con gas y con petróleo, que es una gran diferencia. Por ende, como no somos Arabia Saudita, y por más que nos digan que Vaca Muerta puede ser una especie de Arabia Saudita, Vaca Muerta es una ventana de oportunidad para desarrollarla masivamente por 20 o 25 años. ¿Y después qué hacemos? ¿Y después qué hacemos? Con esta simple pregunta, lo que quiero decir es que habrá la posibilidad de poner en marcha un esquema matizado de producción, ¿no? Limitado, con YPF a la cabeza, en Vaca Muerta, pensando en cubrir nuestra disponibilidad primero, y a los menores costos posibles, y después encarar un proceso de exportación que sobre todo privilegie mercados regionales. Yo pienso el proceso de exportación de energía en un futuro privilegiando mercados nacionales, es decir, regionales, perdón. Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, nuestro cono sur inicialmente. Pensemos en las regiones más próximas. Si a mí me hablan de armar un mercado para gas natural licuado, exportar al Asia-Pacífico, a Japón, a China, digo, eso eso saben de qué. Me hace acordar a otra cosa. Me hace acordar a lo que fue el proyecto recuerdan, del Gran Gasoducto del Sur, que lamentablemente con mucha enjundia lo llevó adelante el comandante Chávez en su momento, en el comienzo de su gobierno, pero que en realidad era una obra faraónica, de difícil resolución, de difícil realización, que abarcaba Venezuela, Brasil y la Argentina, gasoducto de más de 10.000 kilómetros de extensión. Eso parecía algo prácticamente
básicamente un diseño más utópico que realista en términos de ingeniería incluso, ¿no? Y también están estos otros escenarios. Viene una consultora internacional. Y dice, miren que la Argentina tiene, en los play de Vaca Muerta, tiene 20 años, una ventana de oportunidad para desarrollar masivamente los campos. Hoy tenemos un desarrollo de 6-7% nada más, de Vaca Muerta. Bueno, pero perdón, esa pregunta yo la tengo que reconducir hacia otra pregunta prioritaria. ¿Qué tipo de desarrollo de Vaca Muerta va a servir para garantizar que tengamos disponibilidad los argentinos y acceso a energía, a hidrocarburos que van a seguir siendo relevantes en los próximos años? Porque mientras nos venden la agenda de la transición energética hacia los renovables y todo, ¿no? Pero tenemos que ir acompasadamente, paulatinamente. Cuidado que nos dejen sin gas y sin petróleo para nuestras necesidades, a partir de malos acuerdos que hagamos, ¿no? Cuidado con esto. Porque digo, si nosotros habilitamos un Vaca Muerta para exportación a gran escala, lo que nos va a pasar es que el sector privado, vamos a ser claros en esto, el sector privado busca rentabilidad y los grandes capitales van a buscar hiperrentabilidad en Vaca Muerta. ¿Ustedes creen que van a estar pendientes de que el noreste de la Argentina, que hoy no tiene gas natural por red todavía, tenga acceso a gas natural por red y deje de depender de las garrafas, diríamos, ¿no? De los tubos de cilindro o de garrafas para abastecerse de gas? Eso es muy difícil que pase. Es muy difícil que pase. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Para no ser ingenuo, que yo al capital y al gran capital, digo, bueno, estoy en condiciones de decir, bueno, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo conceder en función de dinamizar mi sector energético? Pero ¿hasta dónde las razones de mi propia supervivencia y de mi integración, mi integridad como nación, indican que tengo que ser muy cauto en cómo negocio, diríamos, ¿no? Porque YPF está destruida en Argentina. A YPF la destruyeron. O sea, YPF fue convertida en un objeto de rentabilidad por Repsol en los 90 y después, durante el gobierno de Cristina, Kicillof fue a la carga barracas recuperando la empresa después de que nos quedamos sin petróleo a cambio de casi 6.000 millones de dólares que le pagamos a Repsol. O sea, un desastre. Un auténtico desastre cómo se gestionó esa salida. Y ahora YPF endeudada, que acaba de salir hace 2 meses de una renegociación difícil y que hoy está tratando de hacer caja para invertir en Vaca Muerta a través del aumento de los combustibles líquidos. Pero el aumento de los combustibles líquidos, ¿qué está generando? Y un problema en la competitividad y en los costos de los sectores económicos de la Argentina, porque la energía es un costo básico, es un precio básico, mejor dicho, en la producción de otros bienes. Tarifas, energía, son precios básicos. Entonces, tarifas, combustible, son centrales. Entonces, claro, como se piensan descoordinadamente todo, diríamos, ¿no? Como también nadie le explica a la gente, estimados compañeros, que esto lo hablábamos con mucha gente, ¿no? Y bueno, la gente ahí no sabe cuando paga una boleta del uso de gas, no sabe lo que está pagando. Y la gente no sabe, básicamente, porque nadie se lo explica, que está pagando un componente de gas que se produce, que generalmente es nacional, pero puede tener un componente importado, del cual se hace cargo el Estado, generalmente, vía un subsidio. Está pagando un transporte de ese gas o de esa energía eléctrica, por ejemplo, y está pagando una distribución en donde está incluido el valor de rentabilidad que espera el que maneja la empresa distribuidora o la empresa de transporte. Por eso cada vez que tenemos las audiencias públicas, ¿qué van a hacer los señores sectores? Dicen, bueno, no, nuestra rentabilidad ha sido dañada, nuestro flujo de caja ha sido dañado por el congelamiento. Sí, claro, eso pasó en los últimos 2 años, o pasó durante los 12 años del kirchnerismo, de congelamiento, pero en los 4 años de Macri se aumentaron astronómicamente las tarifas. Hemos llegado a promedio del 800% de la energía eléctrica. 1.700% de gas en algunas regiones. Se dio. Y eso no implicó una ganancia extraordinaria para las empresas en su balance. ¿Cómo se reflejó? Se vio reflejado en su balance. Los balances de 2017 y 2018, y hasta el 2019 todavía, de las empresas, fueron superavitarios en la mayoría de los casos.
Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, recuperemos armonía. Claro que ahora están perdiendo las empresas, pero ganaron durante 4 años. Y los 90 ganaron. En los 90 ganaron. Entonces, si hacemos un balance de los 30 años, nos encontramos con que necesitamos volver a pararnos sobre la necesidad de rediscutir las cuentas en el sector energético y cómo distribuimos las cargas, me parece a mí, ¿no? Que ahí, cuando habla César, ¿no?, me pregunta, la mejor estrategia para fortalecer los recursos a nivel nacional. Y yo creo que nosotros tenemos que plantearnos hoy una estrategia que pasa, para mí, por un criterio predominantemente público-privado, en donde nosotros tenemos que generar las condiciones para que la iniciativa privada pueda desarrollarse con perspectiva de ganancia razonable en el sector energético. Pero hay que recuperar YPF. Tenemos que tratar de hacer lo posible de recuperar YPF como una herramienta relevante, porque YPF puede ser un vector no solo para lo que queda de hidrocarburos, sino además también para investigación en litio, para investigación en energías renovables. YPF hoy es un actor en materia de generación eléctrica en Argentina, a través de su división YPF Luz, por ejemplo. Bueno, pero esas inversiones se fueron realizando de manera descoordinada en el tiempo. Entonces, digo, ¿hay cosas que se hicieron durante la gestión de Macri en YPF que pueden ser retomadas? Sí, probablemente. Ahora, ¿dónde se está? Bueno, ahora hay, diríamos, una conducción política que es un hombre de confianza de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿eso qué garantiza? No sé qué va a garantizar a futuro en la conducción de YPF. Pero lo que yo veo que se ha ido por una vía en donde YPF no tiene recursos propios, de aumentar combustibles líquidos para hacer caja, porque el 70% de la caja de YPF es la venta de combustibles líquidos. Entonces necesitan hoy flujo de caja para invertir en Vaca Muerta, porque nosotros no podemos quedarnos sin gas en este momento. Y un gas que está con precio promocional, con beneficio. O sea, es un gas que se extrae, Pampa Energía, Marcelo Mindri, ¿no? Plus Petrol, Pan American, Total Energy, la francesa, YPF, digo, las principales productoras de gas hoy, todas están con contratos que se han obtenido en los últimos meses con un nuevo esquema promocional de precios. Entonces, ¿tienen rentabilidad a esos precios? Bueno, me parece que sí, claro que la tienen, y mucha. Por eso no se analizan los costos adecuadamente. Es algo de lo que, nuevamente vuelvo a esto, para fortalecer los recursos a nivel nacional necesitamos discutir seriamente los costos. O sea, reconstruir toda la economía política de la energía, ¿no? Y poner a productores y usuarios del otro lado, digamos, ¿no? E integrarlos a todos en la misma discusión, porque si no, vamos a estar complicados realmente. Bueno, muy amable, Gustavo, creo que muy claro. Ha estado atento a las preguntas, sé que Osvaldo no ha intervenido. El agradecimiento a Gabriel Fernández Gasalla, que nos está acompañando del grupo ARG 21, que tiene una escuela de formación muy interesante, que ya viene trabajando desde hace un año también. El agradecimiento a Carlos Fernández Pardo, que se enganchó al poco de comenzar tu exposición. Sí, sí. Bueno, a todos los que nos han acompañado, Viviana, Adriana, Leandro Rey, Néstor Calderone, que se sumó también un poquito iniciada la clase, Juan Carlos Causerano, Mauricio Minor, que nos viene siguiendo desde, yo me confundo, desde Puerto Madryn. Qué bien. César Sanabria, Daniel Fernández de Bahía Blanca, en fin, a todos los compañeros que nos vienen acompañando, muy agradecido. Me queda por comentar que esto el sábado a más tardar ya está subido, por ahí pasé al canal de la escuela en YouTube. Hay subido digamos, buena parte de las exposiciones que hemos hecho este año y el año pasado.
Y ahora le paso la próxima exposición ahí por el chat. A ver si salió. Sí, ahí está. La próxima exposición estará a cargo de Isia Recalde, Cultura, Familia, Mujer en el Pensamiento Estratégico de Perón. Isia es una incansable predicadora, licenciada en Letras, que tenemos el gusto de conocerla y que va a estar la próxima semana. Creo que ya estamos llegando más o menos al horario de cierre. ¿Estás con video? Bueno. Agradecemos a todos y Me voy a jugar, me voy a jugar. está tratando Mauricio, pareciera de... Bueno, nos vemos entonces. Bueno, Bien dicho muchas por gracias. acá. Muchas gracias, compañeras, compañeros, por el tiempo, como siempre, por el espacio, y espero que haya sido interesante. Y bueno, y yo agradezco este espacio, Hugo. Agradezco a todos ustedes los comentarios, y lo importante, como dijimos en la charla del jueves pasado, es que insistamos en reconstruir nuestro pensamiento nacional. Estemos donde estemos, digamos, ¿no? Porque los que tenemos una base de formación peronista lo tenemos en claro eso. Bueno, hay que llevarlo a la práctica. Eso mismo, eso mismo. Sí, sí, sí. Y con mayor obligación. Eso mismo. Con mayor obligación. Bueno, estimado, nos estamos viendo entonces. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el vacial. Allá se van aquellos, son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas a ese tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo sueño una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschavan con sus lemas. Si viviera, votarían por Perón. Allá se van aquellos, son
Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón.